Imagina un estadio repleto de gente. No hablo de un partido de fútbol ni de un concierto. Hablo de un mar de más de 300.000 personas que viajaron desde distintos puntos del país para estar juntas, hombro a hombro, compartiendo lágrimas, banderas y oraciones. Arizona fue testigo de un acontecimiento que quedará grabado en la memoria colectiva. La despedida multitudinaria a Charlie Kirk, un joven que con apenas 31 años se convirtió en referente para millones. Ese día, el State Farm Stadium dejó de ser simplemente un escenario deportivo. Se transformó en un símbolo. No había gritos de euforia por un gol, sino aplausos entrecortados por la emoción. No se escuchaban cánticos vacíos, sino himnos que salían del corazón. Los asistentes sabían que estaban presenciando algo más que un acto de homenaje. Estaban reafirmando un compromiso. El compromiso de continuar una misión que Charlie había iniciado con coraje y determinación. ¿Por qué tanta gente? ¿Qué mueve a cientos de miles de ciudadanos a dejar todo para reunirse en torno a una sola figura? La respuesta no está únicamente en su capacidad oratoria ni en la magnitud de su organización. Lo que impulsó a esas multitudes fue el ejemplo de un hombre que se animó a entrar en los lugares más difíciles, los campos universitarios, para defender lo que creía correcto. Mientras muchos preferían callar, él hablaba. Mientras otros se escondían, él daba la cara. El ambiente de esa jornada fue una muestra de lo que significa la verdadera unidad. Las cámaras mostraban familias enteras, jóvenes sosteniendo pancartas con frases inspiradoras de Charlie, adultos mayores con lágrimas en los ojos, y un sinfín de banderas ondeando al viento. Lo sorprendente es que, a pesar del dolor compartido, lo que reinaba era la esperanza. Una esperanza firme, como si cada persona hubiera comprendido que aquel adiós no era un final, sino el inicio de algo mucho más grande. La magnitud del evento también revela la trascendencia del legado de Charlie. No se trataba solo de un líder político, sino de un joven que supo conectar con la juventud como pocos lo habían hecho antes. Su organización, Turning Point USA, se convirtió en un espacio de encuentro, de formación y de resistencia frente a la cultura dominante en las universidades. Su propósito siempre fue claro: despertar conciencias, rescatar valores y demostrar que la juventud no pertenece en exclusiva a las corrientes ideológicas que pretenden moldear el pensamiento único. El contraste con lo que solemos ver en este tipo de acontecimientos es enorme. No hubo desorden, ni revanchismo, ni caos. Lo que hubo fue oración, respeto y unidad. Esa diferencia habla de más que 1000 discursos. Habla de un movimiento que, aún golpeado, responde con altura moral. Habla de un pueblo que prefiere transformar el dolor en fuerza y la tristeza en un mensaje de esperanza. No es casualidad que los discursos de líderes como Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance y sobre todo las palabras de la viuda de Charlie hayan dado la vuelta al mundo. No eran discursos de coyuntura, eran mensajes que marcaron un antes y un después. Cada uno, con su estilo, coincidía en lo mismo. El ejemplo de Charlie no se apagó. Al contrario, encendió una llama que ahora millones se comprometen a mantener viva. Este acontecimiento, aunque surgido en suelo estadounidense, tiene repercusión global. El mundo hispanohablante, hasta hace poco más distante de la figura de Charlie, hoy descubre quién fue, qué enseñó y por qué tantos jóvenes lo seguían. Sus debates y conferencias circulan por Internet a una velocidad vertiginosa, llegando a rincones donde antes apenas se le conocía. Es como si, de repente, su voz hubiera adquirido una dimensión universal. Y es aquí donde radica el verdadero poder de lo ocurrido en Arizona. Lo que vimos no fue solo la despedida de un hombre, fue la demostración de que las ideas son más fuertes que cualquier intento de silenciarlas. Fue un recordatorio de que, aunque intenten apagar una voz, lo que realmente logran es multiplicarla. Por eso, esta primera parte del relato no busca simplemente describir un evento, busca dejar claro que lo que sucedió en ese estadio es la señal de que la batalla cultural continúa, y que gracias a figuras como Charlie Kirk, esa batalla hoy cuenta con más soldados, más energía y más convicción que nunca. ¿Qué convierte a un joven de apenas 31 años en un símbolo para millones de personas? No fue el poder económico, no fue una carrera política tradicional, tampoco fue el respaldo de los grandes medios. Lo que hizo de Charlie Kirk una figura trascendente fue su decisión de dedicar la vida a una misión, despertar conciencias en un tiempo donde la cultura dominante parecía decidida a adormecerlas.
Desde muy joven, Charlie entendió que el campo de batalla principal no estaba en los parlamentos ni en los despachos oficiales, sino en las universidades. Allí, donde se forja la mentalidad de las nuevas generaciones, él detectó la raíz de los problemas. Mientras la mayoría veía a esos campus como simples centros de estudio, Charlie advertía que se habían transformado en lugares de adoctrinamiento, y en lugar de huir de ese terreno hostil, decidió entrar de frente. Así nació Turning Point USA, la organización que fundó y que en pocos años se expandió como un movimiento imparable. Sin dinero, sin conexiones y sin experiencia previa, Charlie comenzó con una visión: dar la batalla cultural en el corazón de los espacios que parecían cerrados a cualquier voz disidente. Y lo logró. No fue sencillo. Tuvo que enfrentarse a auditorios llenos de jóvenes hostiles, profesores que lo interrumpían y críticas permanentes de quienes no toleraban sus ideas. Sin embargo, cada intervención era una demostración de coraje. Su estilo lo distinguía. No buscaba ridiculizar a sus oponentes ni convertir los debates en espectáculos vacíos. Lo que lo movía era la convicción de que, aún frente a la oposición más dura, había jóvenes que podían despertar. Por eso se le veía en cada universidad hablando con serenidad, con datos, con convicción, pero también con respeto. Esa combinación lo convirtió en un referente, no solo para los que ya compartían sus valores, sino también para muchos que estaban en búsqueda de respuestas. Charlie hablaba de fe, familia y libertad, no como conceptos abstractos, sino como pilares de una vida plena. Recordaba constantemente que el privilegio de vivir en Estados Unidos implicaba también una responsabilidad: defender a esa nación de las fuerzas que pretendían debilitarla desde dentro. Decía que el pesimismo era una trampa, que la desesperanza no podía ser opción, y que incluso en los momentos más oscuros había motivos para confiar en un futuro mejor. Sus discursos no se limitaban a lo político. Hablaba con la misma fuerza de la importancia de la espiritualidad, de la necesidad de recuperar la cultura de la responsabilidad personal, del valor de decir: aquí estoy, Señor, envíame. Esa frase, que él mismo compartió en uno de sus mensajes más recordados, terminó convirtiéndose en una especie de consigna para miles de jóvenes que lo siguieron. Pero lo que más impacta de su legado no son solo las palabras, sino las acciones. Turning Point USA pasó de ser un pequeño grupo a convertirse en un movimiento nacional con presencia en cientos de universidades. Lo que empezó como un sueño juvenil se transformó en una maquinaria de formación, de debates y de organización de eventos que movilizaron a multitudes. Jóvenes que jamás habían participado en política encontraron en ese espacio una comunidad y un propósito. No se trataba únicamente de debatir ideas. Charlie enseñaba a esos jóvenes a ser líderes, a levantar la voz con valentía, a organizarse para defender sus convicciones. El resultado fue un cambio cultural tangible. Universidades que parecían bastiones intocables de una sola ideología empezaron a experimentar la presencia de una juventud distinta, más crítica, más libre. Este impacto trascendió fronteras. Aunque su labor se concentraba en Estados Unidos, los videos de Charlie, sus entrevistas y sus debates empezaron a circular por todo el mundo. En América Latina especialmente, muchos lo descubrieron como una voz fresca que se atrevía a decir lo que pocos se animaban. De pronto, jóvenes en países lejanos se inspiraban en su ejemplo para resistir a los mismos problemas de adoctrinamiento que él denunciaba en Norteamérica. Lo más notable es que Charlie nunca se presentó como un héroe intocable. Siempre hablaba desde la humildad, recordando que no había empezado con grandes recursos ni con ventajas especiales. Lo único que tuvo desde el inicio fue una convicción profunda y una fe inquebrantable. Esa combinación, sumada a su capacidad para comunicar, explica por qué tantas personas hoy lo consideran irreemplazable. El legado de Charlie Kirk es, en definitiva, una invitación a no quedarse callado, a no conformarse con lo que el sistema dicta, a creer que una sola voz puede encender una revolución cultural. Ese es el verdadero motivo por el cual su recuerdo no se apagará. Porque lo que él sembró no depende ya de una sola persona, depende de miles que, inspirados por su ejemplo, han decidido continuar la misión. El momento más esperado fue, sin duda, el de Erika Kirk, la esposa de Charlie. Con una serenidad admirable, relató recuerdos íntimos que conmovieron al público. La sonrisa serena que aún permanecía en su rostro
el detalle de aquella primera cana que él nunca supo que tenía, y la certeza de que su partida había sido instantánea, sin sufrimiento. Pero lo que impactó a todos no fueron esos detalles, sino la actitud que mostró frente a la tragedia. Con voz firme, Erika dijo algo que pocos podían creer. Decidió perdonar al responsable. Esa declaración provocó una ovación ensordecedora. No era una frase superficial, era un acto de fe, de coherencia y de verdadera fortaleza espiritual. En ese instante, la audiencia entendió lo que significa vivir con una fe que trasciende la lógica humana. Luego llegó el turno de Donald Trump, quien tomó la palabra para recordar a Charlie como un verdadero luchador por la libertad. Su discurso fue contundente. Habló de un joven valiente que jamás retrocedió ante el debate, que defendió los valores fundamentales sin pedir disculpas, y que se convirtió en un ejemplo de liderazgo para toda una generación. Trump lo describió como un evangelista de la libertad americana, y aseguró que su nombre quedará grabado en la historia del país. También tuvo palabras de consuelo para Erika y sus hijas, recordándoles que toda la nación las abraza en este momento y que la memoria de Charlie será honrada por siempre. No menos emotivas fueron las intervenciones de otros líderes. J.D. Vance, actual vicepresidente, se refirió a Charlie como un amigo personal y destacó que su partida no había silenciado su voz, sino que había amplificado su mensaje. Vance señaló que este no debía ser un funeral en el sentido tradicional, sino una proclamación, la de continuar hablando más fuerte que nunca por los valores que Charlie defendía. Fue un llamado directo a la acción, recibido con aplausos que parecían no terminar. Marco Rubio, por su parte, recordó con humor su primera reacción cuando supo que Charlie quería iniciar su lucha en las universidades. ¿Por qué no empezar en un terreno más fácil, como la cova comunista?, dijo, arrancando risas y aplausos, pero enseguida reconoció que había subestimado la magnitud de esa misión y cómo Charlie había demostrado que incluso en el terreno más difícil se pueden cosechar victorias. Rubio habló de un renacimiento cultural que ya estaba en marcha gracias al trabajo incansable de Charlie. También se hizo presente Donald Trump Jr., quien compartió experiencias personales de campaña junto a Charlie. Habló de la amistad que los unía y de cómo su energía y pasión motivaban a quienes estaban alrededor. Según Trump Jr., la mejor forma de honrar a Charlie no es quedándose en la nostalgia, sino multiplicando sus esfuerzos y llevando adelante la misión que él inició. Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la presencia de Elon Musk. Aunque conocido por su carácter reservado, Musk se mostró visiblemente conmovido y expresó públicamente su respeto hacia Charlie, a quien describió como un hombre de ideas, con una voz firme y que creía en el debate abierto. Su intervención fue breve, pero suficiente para mostrar cuánto lo impactó esta pérdida. Ver a alguien como Musk, habitualmente tan frío, quebrarse en un escenario público, fue prueba de la magnitud de lo ocurrido. El conjunto de discursos dejó un hilo conductor muy claro. Nadie hablaba de un final, todos hablaban de continuidad. Cada intervención reforzaba la idea de que la obra de Charlie Kirk no terminó en ese estadio, sino que recién empieza una nueva etapa. La audiencia lo entendió así, y las ovaciones que acompañaban cada palabra eran una confirmación de que miles estaban dispuestos a tomar la posta. Lo más impresionante fue la diferencia en el tono general del evento. No había odio, no había revanchismo. Lo que había era determinación, fe y unidad. La viuda perdonando, los líderes convocando, el pueblo aplaudiendo. Cada detalle hablaba de un movimiento moralmente superior, capaz de transformar el dolor en esperanza. Ese día, el State Farm Stadium no fue testigo de una despedida, sino de una proclamación colectiva. La voz de Charlie Kirk seguirá viva a través de todos los que creen en la fe, la familia y la libertad. Y cada discurso, cada aplauso y cada lágrima en ese homenaje lo dejaron grabado para siempre. Si quieres conocer más sobre las últimas noticias en torno a Charlie Kirk y sobre personajes que, como él, se atreven a dar la batalla contra la cultura woke, te invito a unirte a este canal. Aquí encontrarás análisis, reflexiones y la información que los grandes medios no quieren mostrarte. Porque esta historia no termina en un estadio ni en un homenaje multitudinario. Recién empieza una nueva etapa donde su voz, sus ideas y su ejemplo se multiplican por millones. La jornada en Arizona dejó un mensaje inequívoco. Turning Point USA no solo seguirá existiendo, sino que crecerá con más fuerza que nunca. La propia Erika Kirk asumirá el liderazgo de la organización, asegurando continuidad a la obra de su esposo. Para muchos fue impactante ver cómo, en medio de tanto dolor,
Ella aceptó el desafío de ponerse al frente de un movimiento que ya está dejando huella en cientos de universidades. No es una tarea sencilla, pero la decisión de Erika confirma que lo que Charlie sembró no se detendrá. De hecho, los días posteriores al homenaje ya dieron señales claras. La cantidad de capítulos universitarios de Turning Point se duplicó en tiempo récord. Jóvenes de distintas partes del país comenzaron a organizarse, inspirados por la historia y convencidos de que el legado de Charlie necesita nuevas voces. Este crecimiento acelerado es prueba de que la semilla está germinando con más fuerza que nunca. A esto se suma el reconocimiento institucional. El propio Donald Trump anunció que se otorgará a Charlie un honor póstumo desde la Casa Blanca, un gesto que trasciende lo simbólico y que deja en claro el peso que tuvo en la política y en la cultura contemporánea. No es común que un joven de 31 años reciba semejante distinción, y eso demuestra la magnitud de su influencia. Pero el futuro del legado de Charlie no se limita a Estados Unidos. En América Latina, sus conferencias, debates y reflexiones circulan cada vez más. Jóvenes en México, Argentina, Colombia, Chile y otros países están descubriendo su estilo y su valentía, y muchos lo ven como un modelo para enfrentar los mismos desafíos culturales que él denunció en las universidades norteamericanas. Lo que empezó como un proyecto local se ha convertido en un movimiento global. Lo más importante es entender que este no es un final, sino un punto de partida. La multitud en Arizona, los discursos de líderes, las lágrimas de una familia y el compromiso de miles confirman que Charlie Kirk no fue una voz aislada, sino el inicio de una generación que no piensa callarse. Y ahora, el desafío recae en todos los que lo escucharon, lo admiraron o recién lo están descubriendo. Continuar la misión. La verdadera victoria de Charlie es que su mensaje ya no depende solo de él. Está en manos de miles de jóvenes que toman el relevo en sus universidades, en iglesias, en espacios de debate y en las redes sociales. Está en las familias que deciden educar a sus hijos en valores firmes. Está en cada ciudadano que entiende que la fe, la familia y la libertad no son negociables. Por eso este capítulo de la historia no debe leerse con tristeza, sino con determinación. La voz de Charlie Kirk se ha multiplicado. Su ejemplo vive en cada persona que hoy dice, aquí estoy, yo también voy a dar la batalla cultural. Y mientras Turning Point crece, mientras más personas se suman a la causa, queda claro que lo que parecía una pérdida se convirtió en un despertar colectivo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué parte de este legado resuena más contigo? ¿Su valentía, su fe, su defensa de la familia o su capacidad de inspirar a miles de jóvenes? Déjamelo en los comentarios, dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que juntos sigamos multiplicando este mensaje.